curiosidad mata al gato. Pero ¿qué pasa con la perspectiva del gato? Bueno, el gato puede ver la pólvora explotar o no. Así que dentro del búnker tenemos realmente estas dos posibilidades. La pólvora explotó y el gato la vio explotar, o la pólvora no explotó y el gato no la vio explotar. No existe la opción la pólvora explotó y el gato no la vio explotar. Así que la realidad del gato se entrelaza con el resultado del experimento. Y es nuestra observación del experimento lo que obliga a la naturaleza a colapsar a una opción o a la otra. Pero nosotros también somos como el gato. O el gato muere y lo vemos muerto, o el gato vive y lo vemos vivo. Así que, ¿quién nos observa a nosotros para forzar a la naturaleza a colapsar en una sola realidad? ¿O es que las dos posibilidades ocurren en paralelo dentro de un multiverso más grande? Bueno, resulta que este problema del colapso a una sola realidad es una de las preguntas no respondidas más grandes de la física cuántica. Se denomina creacionismo al conjunto de creencias según la cual la Tierra y cada ser vivo que existe actualmente proviene de un acto de creación por uno o varios seres divinos. El creacionismo se destaca principalmente por los movimientos antievolucionistas, tales como el diseño inteligente cuyos partidarios buscan obstaculizar o impedir la enseñanza de la evolución. Esto lo comprueba definitivamente, no hay ninguna duda. Los seres primitivos como las ratas y los insectos provienen de dos ramas, aquellos obtenidos por trato venéreo y aquellos obtenidos por la degradación de materia. Y lo más impresionante, son iguales ambos. La generación espontánea está confirmada una vez más. Algunos insectos no se generan espontáneamente de la materia. Coloqué en frascos carne de ternera, luego sellé uno y otro lo dejé abierto. Al cabo de unos días, en el frasco sellado no había señal de moscas en su interior, mientras que en el abierto sí había. Llegué a la conclusión de que quizá en el frasco sellado, al no haber aire, no habría permitido la creación de la vida, así que decidí hacer un segundo experimento. Este consistía en colocar carne de ternera nuevamente. Tapé el frasco con una tela mosquitera y una gasa y lo dejé unos días en reposo. El resultado: había moscas en el exterior del frasco, pero no en el interior, y en la gasa había huevos de las mismas, lo que me permitió concluir que las moscas nacían de sus propios huevos y no se generaban a partir de la carne en descomposición. Yo mismo realicé un experimento similar. Coloqué caldo de carne en varios recipientes y no los tapé correctamente. A los días vi que se habían formado colonias de microorganismos, por lo que concluí que se generaban espontáneamente. Eso es erróneo. Yo realicé el mismo experimento que usted, pero tapando los frascos correctamente y prolongando el tiempo de calentamiento. Luego de unos días analicé la muestra de carne y no había ningún microorganismo. Eso es porque usted destruyó la fuerza vital de los mismos al recalentarlos y quitar la entrada de aire. Ya no podrá surgir nada de ese caldo de carne. ¡Esas son patrañas! Al tiempo, volví a analizar las muestras ya destapadas y descubrí que habían aparecido colonias de microorganismos. ¿Qué sucedió ahí? ¿No había destruido la fuerza vital? En recipientes sellados no aparecen microorganismos, pero cuando se los abre, al tiempo vuelven a surgir. Lo único que destruyó al tapar los caldos son las esporas de las bacterias. Eso es muy extraño. ¿Estás seguro de que lo que dice es verdad? Lo que el señor Spallanzani dice es correcto. En 1864, obtuve el triunfo de un concurso al que habían sido llamados muchos de los científicos más importantes de ese tiempo, con el fin de que alguno demostrara de alguna forma correcta y sin ser refutado que la teoría de la generación espontánea no era real. Para demostrarlo, expuse caldos hervidos en matraces de cuello muy alargado y curvado, que dificultaba el paso del aire, y por ello el de las partículas de polvo hasta el caldo de cultivo. Al cabo de un tiempo, observé que nada crecía en los caldos, demostrando así que los organismos vivos que aparecían en los matraces sin cuello largo provenían del exterior, probablemente del polvo o en forma de esporas. Y ahí llegué a la conclusión de que todos los seres vivos provienen de un ser vivo anterior. Respetable idea, señor Pasteur, pero su teoría expresa que siempre existieron seres vivos en la Tierra, cosa que creo dudosa, y que no termina de explicar el origen de la vida en la Tierra. ¿Cómo dice?
Quizás tenga razón, pero ¿qué otra explicación tendría el origen de la vida en la Tierra? Bueno, muy simple. Antes, hace millones de años, la Tierra era muy extraña si la comparamos a la actual. No existían seres vivos y sus condiciones eran diferentes. Los recién formados mares y continentes eran afectados por la radiación, la energía calórica y eléctrica, lo que causó cambios en la materia inorgánica. La teoría quimiosintética de Oparin expresa que es posible que la vida haya surgido a partir de estas condiciones, por una serie de reacciones químicas que solo podría haber ocurrido en este ambiente, generando materia orgánica y luego de un tiempo, vida. Como dije, es difícil de realizar, pero para comprobar esta teoría yo hice un experimento que consistía en un tubo que contenía estos gases, similares a los existentes en la atmósfera temprana de la Tierra, y un balón de agua que imitaba el océano. Unos electrodos producían descarga de corriente eléctrica dentro de la cámara llena de gas, simulando los rayos. Dejamos que el experimento prosiguiera durante una semana entera y luego analizamos los contenidos del líquido presente en el balón. Encontramos que se habían formado varios aminoácidos espontáneamente a partir de los materiales inorgánicos simples, pero estoy convencido de que así se pudo haber originado la vida. Si no, ¿de qué otra forma podría haber sido? Protagonistas para mí son gente de Hollywood, en películas de Hollywood, entonces no sé lo que quiere decir protagonistas, pero es cierto, si sin microorganismos y más que todo bacterias, la gente morirá todos en muy poco tiempo, puede ser semanas o meses, pero durante toda la historia de la vida no había gente, entonces gente muy reciente, no había mamíferos. No había peces, no había vertebrados. Eso quiere decir que había vida 3.000 millones de años antes de cualquier animal que es que nos conocimos muy bien. En este sentido son protagonistas, en el sentido que todo el medio ambiente, desde el punto de vista del aire, de suelo, de producción de comida, eso es una propiedad de bacterias y no de gente. Gente nunca son productivos. La vida de verdad productiva en la Tierra es vida microbiana. Simbiogénesis se puede decir que todos los simbiogénesis vienen de antes un simbiosis. Simbiogénesis es el cambio de, por ejemplo, o la aparición de nuevas especies, nuevos tejidos, nuevos orgánulos, nuevos órganos, cualquier cosa nueva que se puede atribuir a la existencia de la simbiosis. Aquí son termitas. Pensamos que esos animales, insectos, que comen madera, ¿no? ¿Verdad? Pero la verdad sí, pueden ingerir madera, pero no pueden digerir nada, porque tienen una comunidad muy compleja, comunidad como tejido en su intestino, que hacen toda la digestión. Entonces, eso, pues se puede decir que el insecto se ha evolucionado a través de simbiogénesis. La vaca ha venido de simbiogénesis, es obvio. Sin sus microorganismos, sin fermentación, no pueden comer. Tú no puedes comer
gramina, ¿no? Ningún mamífero puede comerlo sin comunidades de simbiontes que están dentro. Se puede decir que la vaca es producto de simbiogénesis. Es una pregunta de 10 segundos, ¿no? Sí, bueno, la cosa importante es saber que la vida no es un nombre, no es algo fijo. La vida es un proceso, es un verbo. Cambia siempre y cambia a través de flujos de energía y materia. Y no hay ninguna vida que puede estar vivo sin tener este flujo de energía, por ejemplo luz o energía química, orgánica, químico-orgánica, y pueden sobrevivir, es imposible. Entonces la gente que busca el origen de la vida en esta transformación de energía y materia, a mí me parece que tienen mucho más razón, por ejemplo, que los que quieren hacer la mezcla del pastel, aminoácidos, vitaminas, y hacer una mezcla y piensan que va a salir un perro, o no sé, o una célula. Eso no es correcto, el punto de vista filosóficamente, a mí me parece. Entonces, a veces nos hemos dicho que la vida es materia, pero materia que puede escoger. Es materia que escoge, y me parece que hay algo de progreso sobre esta idea de dónde ha venido la vida, pero me parece que todo el mundo estamos de acuerdo que ha empezado como vida bacteriana, bacterias muy pequeñas, bacterias menos que un micra, pero celular, vida celular, siempre en vida. Hola. ¿Trajiste la leche? Una de las preocupaciones más antiguas del ser humano es saber cómo se originó la vida. A lo largo del tiempo el hombre fue preguntándose, ¿de dónde venimos y cómo llegamos a ser lo que somos ahora? En su afán por encontrar una explicación, los científicos de diferentes épocas propusieron algunas teorías basadas en explicaciones mágicas, religiosas y mitológicas, y más recientemente en investigaciones científicas. Esto llevó a que personas pronunciaran sus hipótesis sobre este hecho tan misterioso que lleva billones de años. En este video veremos las teorías más importantes, propuestas a lo largo del tiempo, alrededor de las cuales se basó todo el estudio del origen de los seres vivos. El creacionismo. El creacionismo es una interpretación que se basa en un Dios preexistente para explicar el origen del mundo. Se denomina creacionismo al conjunto de creencias, inspirada en doctrinas religiosas, según la cual la Tierra y cada ser vivo que existe actualmente proviene de un acto de creación por uno o varios seres divinos. Según estos movimientos creacionistas, los contenidos educativos sobre biología evolutiva han de sustituirse, o al menos contrarrestarse, con sus creencias y mitos religiosos o con la creación de los seres vivos por parte de un ser inteligente.
En contraste con esta posición, la comunidad científica sostiene la conveniencia de diferenciar entre lo natural y lo sobrenatural, de forma que no se obstaculice el desarrollo de aquellos elementos que hacen al bienestar de los seres humanos. Según la teoría creacionista tradicional cristiana, el origen de la vida se centra en el primer libro de la Biblia, el Génesis. Este libro trata de la creación y de la vida, y proporciona las semillas de todo lo que se desarrolla después a lo largo de toda la Biblia. Relata, de manera hermosa, la simplicidad de la vida temprana en la tierra, pero también el comienzo del pecado y de la corrupción en el mundo. Hace resaltar el aborrecimiento y el juicio de Dios con respecto al mal. Génesis simboliza la obra de Dios, que da la vida eterna al alma mediante el nuevo nacimiento, y la promesa del fruto en la vida del creyente. Proporcionando una explicación simple, pero de igual manera complaciente. En el capítulo 1 se muestra la creación del universo en 6 días, y el surgimiento de los primeros seres vivientes. Ya en el capítulo 2, se muestra la creación del hombre y mujer, y el matrimonio, con la vida espiritual que deben llevar, en el árbol de la vida, absteniéndose del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Aquí Dios es como un alfarero, que de la arcilla crea al hombre. O como un cirujano, que le saca la costilla a Adán para hacer a Eva. O como un jardinero que plantó un jardín. Se podría decir que representa a un Dios muy humano. La generación espontánea. Esta teoría propuesta por Aristóteles, postula que los seres vivos se crearon de la materia inerte. Desde la antigüedad este pensamiento se tenía como aceptable, sosteniendo que la vida podía surgir del lodo, del agua, del mar o de las combinaciones de los 4 elementos fundamentales: aire, fuego, agua, y tierra. Aristóteles propuso el origen espontáneo para gusanos, insectos, y peces a partir de sustancias como el rocío, el sudor y la humedad. Según él, este proceso era el resultado de interacción de la materia no viva, con fuerzas capaces de dar vida a lo que no tenía. A esta fuerza la llamo entelequia. El experimento para la realización de esta teoría se basó en que si juntamos con trigo la ropa que usamos bajo nuestro atuendo cargada de sudor en un recipiente de boca ancha, al cabo de 21 días cambian los efluvios, penetrando a través de los salvados del trigo, y transmutando estos por ratones. Tales se pueden ver de ambos sexos y cruzar con otros que hayan surgido del modo habitual. Otro partidario fue Jean-Baptiste Van Helmont, que decía que todo ser surgía espontáneamente. Incluso hasta formulaba recetas para fabricar ratones. Esta teoría fue descartada con el experimento de Francesco Redi. Redi comienza a derribar la teoría de la generación espontánea, quien realizó un experimento con 2 frascos de vidrio de boca ancha, en uno colocó carne cruda y la dejó destapada y en el otro hizo lo mismo, pero lo tapó herméticamente y al cabo de varios días observó que al frasco que estaba destapado se había llenado de gusanos y el otro frasco que estaba tapado quedó intacto. Con ello demostró que ningún ser surgía espontáneamente. La panspermia. Esta hipótesis, la cual es quizás la idea más osada que hemos conocido en el campo de la biología, bacterias que desafiaron todos los criterios establecidos de sobrevivencia de vida en condiciones de absoluto vacío y en el cosmos, la cual consiste en la atrevida idea que semillas de vida existen en todo el universo creando vida en todos los posibles lugares que puedan recibir su simiente. La hipótesis también propone que la vida en la Tierra se originó a través de un proceso original, en algún punto en el pasado recibimos estas semillas y a partir de ese momento comienza un proceso evolutivo darwiniano vía selección natural. A esta teoría también se le conoce como teoría panspérmica o de la panspermia. Existen estudios que sugieren la posible existencia de bacterias capaces de sobrevivir largos periodos de tiempo incluso en el espacio exterior. Otros han hallado bacterias en la atmósfera a altitudes de más de 40 kilómetros donde, aunque no se espera que se produzcan mezclas con capas inferiores, pueden haber llegado desde estas. Bacterias Streptococcus mitis que fueron llevadas a la Luna por accidente en la Surveyor 3 en 1967, pudieron ser revividas sin dificultad cuando llegaron de vuelta a la Tierra 3 años después. El mayor inconveniente de esta teoría es que no resuelve el problema inicial de cómo surgió la vida, sino que solo mueve la responsabilidad del origen de esta a otro lugar del espacio.
Teoría químico-sintética. La teoría biosintética, o teoría quimiosintética, también llamada teoría del origen físico-químico de la vida, es aquella que postula que los primeros organismos vivientes fueron creados a partir de elementos abióticos, gracias a las condiciones de la atmósfera primitiva. Postulada por Oparin y Haldane. La teoría físico-química explica el origen de la vida en la Tierra a partir de los elementos presentes en la atmósfera primitiva. Después de haberse formado la Tierra, la atmósfera era muy diferente de la actual, y no contenía oxígeno libre, sino hidrógeno y compuestos hidrogenados como metano y amoníaco. La luz solar, los rayos y fuentes de calor como volcanes y materiales radioactivos pudieron haber hecho reaccionar estos compuestos, produciendo otros más complejos, que disueltos con minerales en océanos primitivos, habrían dado origen a gotas coloidales ricas en polímeros, como proteínas y ácidos nucleicos, y posteriormente a los primeros seres vivos. En 1953 Miller construyó un aparato de vidrio constituido esencialmente por un matraz de balón al que introdujo los gases que presumiblemente existieron en esa atmósfera primitiva. Este matraz estaba conectado a través de dos tubos de vidrio, uno a la parte superior y otro a la inferior de otro, parcialmente lleno de agua, con llaves que permitían tomar muestras de agua. Una vez introducidos el NH3, H2O, CH4 y H2 al primer matraz, produjo descargas eléctricas en esta atmósfera para simular las condiciones iniciales de 60.000 voltios. Al cabo de una semana, examinó el contenido líquido, que inicialmente era incoloro, ahora se mostraba rojizo. Encontró que este contenía varios compuestos orgánicos que no estaban presentes al principio. Al examinar estos compuestos orgánicos, determinó que eran similares a los aminoácidos, constituyente fundamental de la proteína, compuestos sin los cuales no es posible la vida. La teoría de la burbuja. Esta teoría está representada por las olas del mar. Las olas que rompen en las costas crean una delicada espuma compuesta por burbujas. Los vientos que barren el océano tienen tendencia a llevar cosas a la costa, de forma similar a la madera que se junta a la deriva en una playa. Es posible que las moléculas orgánicas se pudieran concentrar en los bordes costeros de un modo parecido. Las aguas costeras más someras también tienden a ser más cálidas, concentrando más tarde las moléculas orgánicas por evaporación. Mientras las burbujas formadas mayormente por agua estallan rápidamente, sucede que las burbujas de grasa son mucho más estables, dándole más tiempo a cada burbuja en particular para llevar a cabo estos cruciales experimentos. La vida ha sido un misterio desde siempre, cada vez que creemos tener la respuesta, esta nos sorprende. Muchos científicos han especulado e indagado sobre este enigma, pero todos se han perdido en su laberinto hacia la verdad. En las teorías mostradas en este video, pudimos observar cómo el hombre fue evolucionando y modificando este misterio. Tal vez no descubramos su origen, pero... Millones de años se forman las primeras moléculas químicas y los primeros organismos. Cuando el planeta se estabilizó y se dieron las condiciones para la formación de moléculas orgánicas como las proteínas, se dieron también las circunstancias que hicieron posible la formación de unidades autopoyéticas. Esto significa que tienen la propiedad de reproducirse a sí mismas continuamente. Tal momento es el punto que se puede señalar como el origen de la vida, es decir, muchas unidades autopoyéticas con muchas variantes estructurales surgieron en muchos lugares de la Tierra a lo largo de miles de millones de años. La célula genera una membrana que la separa del entorno. Esta membrana permite que ingrese lo que necesita del entorno cuando lo necesite. De esta manera,
el organismo puede crearse a sí mismo, reproducirse y autorrealizarse. El concepto de autopoiesis surge en mí en el intento de contestar una pregunta que me hace un estudiante en 1960 en la Facultad de Medicina cuando yo dictaba un curso de biología. Me pregunta: doctor, usted dice que los seres vivos comenzaron hace 3.800 millones de años, que comienza hace 3.800 millones de años, de modo que usted puede decir que comenzaron entonces. Bien apurado lo digo. ¿Cómo comenzó la vida? ¿Qué comenzó ahí cuando comenzó la vida? Exactamente. ¿Qué comenzó cuando comenzaron los seres vivos? En la física está claro, ellos lo explican por el Big Bang. Lo que yo quería hacer es poder decir qué comienza, no qué creo yo que comienza. Y para eso tenía que hablar de las condiciones que constituían a un ser vivo. Si las condiciones que constituyen a un ser vivo se satisfacen, entonces aparece un ser vivo. Si las condiciones que constituyen la posibilidad de un Big Bang se satisfacen, entonces aparece un Big Bang. Si las condiciones que constituyen una galaxia se dan, entonces aparece una galaxia. Bueno, aquí tenía que ver con el ser vivo. Pero para poder, eso yo tenía que saber qué es un ser vivo, para poder decir cuáles son las condiciones que se tenían que dar de modo que eso surgiese. Entonces mi pregunta era: ¿cómo sé yo que lo que estoy diciendo que constituye un ser vivo, constituye un ser vivo? ¿Cómo sé yo si lo que contesto, contesta lo que pregunto? Es una pregunta bien fundamental. Para mí eso fue una pregunta muy importante porque te cambia el modo de mirar. El preguntarte qué criterio tienes tú para aceptar la respuesta, cosa que usualmente la gente no hace, ni siquiera los científicos, muchas veces, ¿no? Porque suponen que saben cuáles son las respuestas buenas y cuáles son las Los científicos son casi una casta sacerdotal, ¿no? Claro. Como las antiguas castas sacerdotales. Exactamente, el club de los científicos. Pensando en eso, yo por otras circunstancias me di cuenta que lo central de los seres vivos es su autonomía. De ser sistemas tales que todo lo que pasa con ellos tiene que ver con ellos. Que lo externo no especifica lo que les pasa, sino que gatilla procesos que tienen que ver con ellos. Entonces me dediqué a pensar qué tiene que pasar en las dinámicas fisiológicas, en las dinámicas moleculares, para que surja un sistema, un ente, que tiene esas características. Y desde todo el conocimiento que yo tenía en esa época, estoy hablando de 1963, 64, empecé con la pregunta del 60 y la contesto al final del 63, me doy cuenta de que lo que pasa con los seres vivos es que todas las moléculas que los componen se producen allí. Entran moléculas y salen moléculas y forman un remolino de producciones moleculares, de modo que las moléculas que se van produciendo participan en la producción de las mismas clases de moléculas, constituyendo una unidad discreta. Y es a eso lo que he llamado autopoiesis. ¿Es una especie de autarquía biológica o no? Es una especie... No es autarquía porque hay un flujo molecular. Pero es una dinámica en la cual lo que ocurre en esa dinámica como procesos de producciones moleculares da por resultado el sistema en la cual esos procesos moleculares se producen. Entonces se produce a sí mismo. Autopoiesis, producción de sí mismo. ¿Qué consecuencias trajo, digamos, trae esa... Bueno, desde luego, esa concepción de los seres vivos trae que te explica a ti cómo es que los seres vivos son unidades discretas. Porque todo lo que pasa con los seres vivos ocurre en ellos en tanto unidades discretas. Te permite entender qué es lo que se conserva en la historia evolutiva. Uno dice, claro, se conserva la vida, pero ¿qué es eso de la vida? Lo que se conserva en la historia evolutiva es la realización de la autopoiesis, y los distintos linajes que se producen son distintos linajes de distintos modos de conservación de la autopoiesis. Es decir, te permite a ti entender toda la dinámica histórica de los seres vivos en términos de lo que se conserva. No en términos de lo que puede pasar, sino que de lo que se conserva con un presente continuamente cambiante. Te permite entender que los seres vivos existen en dos dominios. El dominio molecular de su autopoiesis y el dominio relacional en el cual son unidades discretas. Como nosotros los seres humanos, por ejemplo. Nosotros existimos, fíjate tú que existimos en tres dominios. Existimos en el dominio de nuestra fisiología como sistemas autopoiéticos celulares. Existimos en el dominio de relación, en el cual aquí estamos conversando como personas. Y existimos en otros dominios que van surgiendo en la reflexión, que pueden ser dominios políticos, dominios de otra clase, dominios sociales. Entonces, la noción de autopoiesis te muestra la condición fundamental desde donde todo lo demás va a surgir.
Por eso es que no hay nada por debajo de la autopoiesis. La autopoiesis ocurre como un fenómeno molecular. Claro, aquí hay moléculas, sí, pero no hay autopoiesis. Aquí hay consecuencias, sí, pero la autopoiesis ocurre aquí como un fenómeno molecular. ¿No te deja pasmado el hecho de existir? La vieja pregunta es, digamos, el milagro de ser, digamos, de que existan estas autopoiesis. ¿O está más inclinado a un azar? Yo sigo pensando en la maestría antigua, ¿no? ¿Es un azar, el azar, o una necesidad, o un sentido? ¿Qué es lo que hay? No es ni un azar ni una necesidad, es una... pasa. No pasa por azar, pasa por las coherencias estructurales del mundo natural, en este caso de la Tierra, por ejemplo. Ahí había moléculas, procesos, radiación, etcétera. Y en algún momento estas moléculas se concatenan y espontáneamente constituyen este ser vivo. No es por azar, si se dan ciertas condiciones pasa inevitablemente. Los seres vivos, todo ocurrir es inevitable si se dan las condiciones que lo hacen posible. ¿Qué es la comunicación para Maturana y Parella? La comunicación es las conductas coordinadas en una unidad de tercer orden. En este momento esto suena muy enredado, casi como un trabalenguas. Es por eso que tenemos que revisar cada uno de los elementos para comprender qué es lo que hay detrás de la definición. Primero, ¿qué es la conducta? Para los autores la conducta no es algo relacionado con la personalidad o con un modo de actuar. No es conducta en términos escolares, buena conducta, mala conducta. A lo que los autores se refieren al usar la palabra conducta es un movimiento. Este puede ser físico, lenguaje, transferencia, etc. Es la conducta en el sentido más abstracto en el que se puede entender. Segundo, ¿qué es una unidad de tercer orden? Una unidad de tercer orden es una nueva unidad que surge porque dos unidades autopoiéticas se unen sin perder su identidad. El ámbito de acción de una unidad de tercer orden es distinto al de las unidades que la componen. Generalmente las unidades de tercer orden surgen a partir de vertebrados superiores, por ejemplo, monos varios, cabras, seres humanos. Esto es lo que Maturana denomina como fenómenos sociales. El problema es que al tratar de explicar la definición inicial de comunicación, llegamos a otra definición que contiene otros elementos conceptuales que no hemos revisado previamente. Revisémoslo. ¿Qué es una unidad? Para Maturana, el observador es lo más importante para construir ciencia. Anterior a su obra, la importancia del observador se había subestimado. El autor estaba haciendo su doctorado en Harvard acerca del ojo de la rana. El resultado de su investigación fue un paper llamado ¿Qué le dice el ojo de la rana al cerebro de la rana? El experimento consistía en que se medían las respuestas encefaloeléctricas del cerebro de la rana ante estímulos visuales. La rana se encontraba inmovilizada y se le mostraron una serie de imágenes en movimiento. Se cuenta que una noche se quedó trabajando hasta tarde en el laboratorio. Dado que los equipos utilizados eran carísimos, decidió no arriesgarse a dañarlos y en vez de eso decidió mover su mano frente a la rana. Por primera vez la rana reaccionó. Lo que pasaba es que los equipos que proyectaban imágenes eran demasiado complejos. La rana no las podía ver. El descubrimiento significaba que la rana solo ve lo que la rana ve. La rana solo percibe objetos en movimiento y solo en cierto rango de movimiento. Maturana con el tiempo analiza cuáles son las implicaciones de su descubrimiento y se da cuenta de tres cosas. A. Vemos lo que vemos. B. No vemos lo que no vemos. Y C. No vemos que no vemos lo que no vemos. Afirmar que se ve lo que se ve no es problemático, pero las otras afirmaciones son casi inverosímiles porque son contrafácticas. Si viéramos lo que no vemos, podríamos darnos cuenta de cosas que no existen. Y si viéramos que no vemos lo que no vemos, podríamos encontrar una manera de utilizar esa información para eventualmente verlo. Eso se llama comúnmente el punto ciego. Hagamos el siguiente experimento. Fije la mirada en la cruz dibujada cubriendo su ojo izquierdo, ajustando su posición hasta unos 40 centímetros de la pantalla. Si el experimento resultó, el punto negro debería desaparecer. Toma un par de intentos conseguirlo. Si es necesario en este punto, pausa el video. La relevancia del observador, por lo tanto, es central. Y es por eso que Maturana aplica esto al método científico. A.
descripción del o los fenómenos a explicar de una manera aceptable para la comunidad de observadores. B. Proposiciones de un sistema conceptual capaz de generar el fenómeno de una manera aceptable para la comunidad de observadores. Hipótesis explicativa. C. Deducción a partir de lo anterior de otros fenómenos no considerados explícitamente en su proposición, así como la descripción de sus condiciones de observación en la comunidad de observadores. D. Observación de los fenómenos deducidos de B. Se parte de la experiencia, se pasa por el lenguaje y se vuelve a la experiencia. La ciencia se puede construir y es válida en tanto considera que está basada en la experiencia. Por ejemplo, se observa un trueno, se proponen dos hipótesis: ¿es el martillo de Thor golpeando en la Tierra o es un fenómeno meteorológico? Si es el martillo de Thor, debería haber dejado una huella en la Tierra. Si no hay huella en la Tierra, entonces son nubes cargadas eléctricamente. Se observan otros fenómenos como los tornados. Ahora, ¿por qué hemos hablado de todo esto si lo que queríamos era explicar qué es una unidad? Es importante tener claro el papel del observador, porque es el observador el que define la unidad. Maturana dice que una unidad es un elemento que se selecciona y se separa de un fondo en base a la observación de un observador, o a la distinción que hace un observador. ¿Qué es una unidad autopoiética? La autopoiesis es una red de componentes que producen los componentes que la componen. O sea, autopoiético es algo que se hace a sí mismo. Etimológicamente, poiesis significa producción. Por ejemplo, los seres humanos. Las células se reproducen y eventualmente forman órganos, y a un ser humano en concreto. ¿Qué es una unidad de tercer orden? Una unidad de tercer orden es el acoplamiento de dos o más unidades autopoiéticas que no pierden su identidad. Cuando Maturana dice identidad, tampoco se está refiriendo a la personalidad. No se refiere a que las unidades no pierden su ego, sino a que siguen existiendo por sí mismas. ¿Qué es ámbito de acción? Una unidad autopoiética tiene un ámbito de acción específico a ella. O sea, se puede relacionar, puede interactuar, por ponerlo de alguna forma, en una zona específica, en un nivel específico. Una unidad de tercer orden tiene un ámbito de acción distinto al que tienen las unidades autopoiéticas que la componen. Por ejemplo, los seres humanos podemos trabajar, correr, hablar, etc. Pero la unidad de tercer orden, que es la sociedad, puede fijar normas sociales, como no escupirse en la cara habitualmente, puede generar cultura, etc. Ahora que ya hemos revisado lo necesario para entender la definición inicial de comunicación, continuemos revisando la comunicación de acuerdo a los autores. ¿Qué es el dominio lingüístico? El dominio lingüístico son todas las conductas lingüísticas que un observador puede describir. ¿Qué es una conducta lingüística? Una conducta lingüística es una descripción en términos semánticos. ¿Qué es semántica? Cuando un observador puede describir una comunicación, está haciendo una descripción semántica. Esto significa que una conducta coordinada en una unidad de tercer orden se puede explicar. ¿Cuál es la reflexión práctica acerca de la comunicación según Maturana y Varela? Las sociedades que limitan el dominio lingüístico son sociedades desviadas, porque coartan las posibilidades propias del ámbito de acción de las unidades autopoiéticas que la componen. Por ejemplo, China y todas las restricciones que impone sobre el uso de Internet. No se puede hablar sobre temas políticos, no se puede buscar temas políticos, etc. ¿Cómo se inscribe la reflexión de los autores en relación a anteriores teorías? Para Maturana y Varela, la comunicación no es un paquete de datos que se entrega de un extremo a otro. A esto ellos le llaman la metáfora del tubo de comunicación. Para entender a cabalidad, necesitamos echar mano a un concepto adicional, a saber, determinismo estructural. ¿Qué es el determinismo estructural? Como se había explicado anteriormente, la comunicación ocurre a partir de dos o más unidades autopoiéticas.
Como también se había explicado, las unidades autopoyéticas se producen a sí mismas. Lo que ocurre entonces es que los cambios que puedan ocurrir en una unidad autopoyética son solamente debido a que la unidad los ha provocado o se ha producido a sí misma un cambio. El determinismo estructural significa que en una unidad autopoyética los cambios que pueden ocurrir solamente si es que su estructura lo permite. Los cambios posibles están escritos en su estructura. Por ejemplo, si nos refregamos fuertemente un ojo o recibimos un puñetazo, se ven estrellitas. Eso es porque la estructura del ojo está determinada solo para ver. Interpreta un estímulo como el tacto brusco, como lo puedo interpretar, de acuerdo a su estructura. ¿Cuál es la relación del determinismo estructural con la comunicación? Dos unidades autopoyéticas no se transmiten un paquete de datos que va de un emisor a un receptor. No es una transferencia directa, sino que cada unidad autopoyética interpreta la comunicación en tanto su estructura se lo permite.